I sit alone in my four-corner room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my nose. It's somebody watching. Hola, ¿cómo estás? Estamos nuevamente en Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu empresario, el espíritu emprendedor con una visión global. Siempre conversamos con personalidades de todo el mundo para charlar sobre cómo generar valor, cómo crear riqueza, cómo preservar mejor tus activos en un contexto cambiante, lleno de desafíos. Así que hoy vamos a tener dos entrevistas y vamos a ir a una presentación de las organizaciones que nos apoyan y luego volvemos con la primera entrevista. Gracias. Estamos de vuelta en Negocios son Negocios y vamos a conversar con Martín Litwak, abogado y autor de Planificación Patrimonial para Celebrities, entre otras obras. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos antes que nada. No, un placer, gracias. Gracias. ¿Qué dice tu remera? Taxation is, no se llega a ver bien la parte de abajo. It's theft, es un robo, la imposición es un robo, el cobro de impuestos es un robo. Buenísima remera, ¿eh? Así que aparte sos un gran defensor de las ideas de la libertad. Tu libro, algunos de tus libros, especialmente el de Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, tienen títulos maravillosos, pero el otro día estaba caminando por la calle Corrientes de la calle Santa Fe de Buenos Aires y estuve viendo tu nuevo libro. Sí, el de Planificación Patrimonial para Celebrities. ¿Nos podés contar de qué se trata? Sí, obvio. A ver, la idea fue tratar todos los temas de planificación patrimonial de los que suelo hablar, es decir, protección de activos justamente frente a la alta voracidad de los estados, protección frente a conflictos familiares, temas sucesorios y demás, poniendo el énfasis en celebrities por dos razones. Primero porque es un tipo de cliente que tiene, te diría, una media de planificación errada muy por encima de la normal, o sea, hay muchos más casos de mala planificación, que tiene que ver con un montón de cuestiones que podemos después ahondar, y por otro lado porque son, digamos, modelos para la sociedad. Entonces cuanto ellos más recurran a la planificación, por un lado van a resolver sus problemas, y por otro lado van a servir de modelos para que otra gente, el ciudadano, digamos, común, ordinario, no celebrity, también piense más en planificar. Sí, y hablase de casos de algunos famosos, ¿no? Por ejemplo, algunos deportistas, algunas herencias. No sé si podés comentarnos algunos de los, brevemente, no quiero que cuentes el libro, ¿no? Obviamente, para que la gente lo compre. No, a ver, la idea del libro, de vuelta, fue, explicamos en los primeros capítulos qué es la planificación patrimonial, cuál es su objetivo, cuándo está recomendada y demás. Después explicamos los sistemas tributarios del mundo, la competencia fiscal, como dijiste vos antes, infiernos tributarios, paraísos fiscales. Y después vamos a las situaciones o a los ejemplos de planificación más comunes. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, capacidad e incapacidad de las personas, o sea, planificar por si uno queda incapaz. Contamos bien el caso de Britney Spears, que fue un caso muy popular, que ahora está resuelto, pero que durante más de 10 años estuvo en todos los diarios. Cuando hablamos de sucesión con activos en diferentes países y demás, tocamos el tema de la herencia de Maradona, que es conocido por todos y que se podía haber hecho diferente. Cuando hablamos de problemas con autoridades fiscales, hablamos de Messi, de Ronaldo, de Shakira. Hay un montón de casos. Hablamos de casos de éxito y casos de fracaso. Hablamos de por ahí boxeadores o basquetbolistas que tuvieron una carrera muy parecida, que se retiraron con un patrimonio muy parecido y después uno se fue para arriba y uno para abajo, y explicamos un poco por qué, y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, y te consulto porque vos mostrás distintas historias, distintos escenarios fiscales en el mundo. Hay países que atraen inversiones por su perfil fiscal, tributario, legal, y otros que no. ¿Podrías mencionarlo de alguno de estos países que atraen las inversiones, atraen que el ahorro de la gente y que se transforma en inversión, y otros que lo espantan? Sí, obvio. A ver, básicamente los países compiten por inversiones, yo te diría, con dos cuestiones. Porque, a ver, oportunidades de hacer negocio hay en todos lados. Hay en África, hay en Latinoamérica. Casi te diría que cuanto más subdesarrollada una economía, más potencial hay. Con lo cual, el problema no es encontrar proyectos. Los dos temas que al inversor le preocupan son la competitividad del sistema tributario, porque en definitiva el negocio cuando lo termino haciendo me va a dar una ganancia y eso esa ganancia va a tener un impuesto, entonces yo por ahí puedo tener un proyecto súper exitoso en España con un impuesto determinado y ese mismo proyecto igual de exitoso en Irlanda me va a generar mucha más ganancia, entonces lo hago en Irlanda. Entonces eso que se llama competencia fiscal es un tema clave. Y el segundo tema clave es la seguridad jurídica. Entonces vos tenés países con baja seguridad jurídica y bajos impuestos, entonces la gente dice, bueno, me arriesgo porque es barato invertir, hay mucho riesgo, pero es barato. Por ejemplo, todos los países, la mayor parte de los países africanos tienen ese perfil. Después tenés países con alta seguridad jurídica y con altos impuestos en otro extremo, que son normalmente los países europeos, inclusive Estados Unidos en algún punto. Y en el medio tenés las dos situaciones intermedias, es decir, países con alta seguridad jurídica, perdón, con baja seguridad jurídica y altos impuestos, que son los verdaderos infiernos tributarios, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Honduras, Nicaragua, etcétera. Y después tenemos, por supuesto, países que tienen alta seguridad jurídica y bajos impuestos, que es el mejor escenario, son los paraísos fiscales. Es decir, cualquier país que es un paraíso fiscal se caracteriza por eso, por tener bajos impuestos y tener una sólida seguridad jurídica. Sí, lo comunicás con mucha claridad y creo que es muy original tu visión respecto de las dos variables, ¿no? Seguridad jurídica y presión tributaria, me imagino el gráfico y la ubicación de los países. Y es muy claro porque te muestra, es muy buena la categorización que vos haces a partir de estas dos variables y cómo juegan, ¿no? Y cómo Argentina estaría, por ejemplo, en infierno tributario. Hace un par de semanas estuve en Uruguay justamente y entrevistamos acá al alcalde de Punta del Este. Y tratábamos de preguntarle cómo es que, siendo países que somos prácticamente lo mismo, culturalmente y demás, Uruguay crece, atrae inversión y tiene futuro, mira para adelante y no hacia atrás, y nos explicaba básicamente lo que vos decís con sus palabras, ¿no? Y el caso de Uruguay y Argentina, vemos justamente dos hermanos prácticamente gemelos que han seguido caminos distintos. 100%, y la diferencia pasa por ahí. Si te fijas, prácticamente no hay otras diferencias, e inclusive las que hay son a favor de Argentina. Si, por ejemplo, el argentino es más innovador, es más entrepreneur que el uruguayo, eso es una ventaja argentina, y sin embargo la gente invierte más en Uruguay hoy por hoy, y de hecho esta ventaja argentina, con toda la inmigración que hay a Montevideo y a Punta del Este, es algo que se está perdiendo. O sea, muchos argentinos que más han invertido están viviendo hoy en Uruguay. Uh-huh. Y te pregunto, ¿los países que crecen combaten al capital, como dice la marcha peronista, o seducen al capital? Creo que los países que crecen son los que no se meten en la economía, digamos, ni seducen ni combaten, se mantienen prescindentes. Es un poco eso de que uno pide que yo no quiero que el Estado me ayude, simplemente que me saque la pata de encima, que me deje de poner obstáculos. Por eso hay países con estados muy chicos que andan muy bien, sin tener que hacer nada en favor de los capitales, con que no hagas cosas en contra y presentes un marco con alta seguridad jurídica, los capitales van a ir. Y para ir terminando te pregunto, en el marco de América Latina, ¿no? Porque vemos en los países desarrollados es más claro, ¿no? Los que tienen más certidumbre jurídica, más presión tributaria, pero en el caso de América Latina, ¿hay algunos casos que se destaquen en este sentido? Sí, por supuesto, y también hay muchas diferencias. Por ejemplo, del extremo positivo,
O sea, países que para el promedio de América Latina tienen un buen sistema tributario y un buen sistema jurídico. Tenés Uruguay, que vos ya mencionaste, tenés Panamá, tenés Paraguay, tenés República Dominicana, tenés Costa Rica. Países que están realmente mal de los dos aspectos, en seguridad jurídica y en impuestos, tenés Argentina, tenés Venezuela, tenés Bolivia, tenés México, tenés Haití. Y después en el medio hay países que andan un poco en la mitad, que países que uno puede ver, por ejemplo, no sé, Ecuador está mejorando un poco, está eliminando algunos impuestos, creando un poco más de seguridad jurídica, y por otro lado tenés países como Colombia y Chile que estarían empeorando. Entonces hay que ir viendo cómo siguen los próximos años. Pero se distinguen bien los grupos también en la región. Martín, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Vamos a volver a comunicarnos, a consultarte, porque realmente la situación del mundo y de América Latina es dinámica, en un contexto de COVID, luego Ucrania, etcétera. Se desarticulan algunos equilibrios que hay en algunos países incluso, y vemos que variables como el impuesto inflacionario ha crecido fuertemente en muchos países, Estados Unidos más del 8%, en Europa en la mayor parte de los países está cercano a ese número también, lo cual también agrega un factor extra que antes no teníamos en cuenta, ¿no? Así que te agradecemos mucho y bueno, a tu disposición para seguir conversando, y es absolutamente interesante tu visión e innovadora a nivel planetario incluso, para mostrar, teniendo esta visión global y clara de dónde invertir y por qué. Te agradezco mucho, gracias por tu tiempo y estoy acá a las órdenes para cuando lo dispongas. Un fuerte abrazo y después decinos dónde compramos tu remera. Taxation is a theft. Nos vemos, un gran abrazo. Otro para vos, cuídate. No, muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Wake up in my bed, I just wanna have a good day. Think it in my head.